adecuado estudio de este tipo de lesiones. Bueno, entonces ellos toman como punto de partida unos estudios previos en los cuales la resonancia por perfusión con contraste dinámico agrega información valiosa, o sea, ha demostrado tener una capacidad de identificar y diferenciar adecuadamente las lesiones benignas de las lesiones malignas, utilizando principalmente un parámetro de perfusión llamado volumen plasmático fraccional. La naturaleza no invasiva de la resonancia obviamente la hace que sea de elección frente a la biopsia para hacer el seguimiento y la valoración de los pacientes que requieren, vale la redundancia, evaluación progresiva o de la evolución de su enfermedad. Bueno, entonces, el volumen plasmático fraccional, que es de lo que ellos van a hablar y de lo que ellos estudiaron, es una medida de la vascularización del tumor en el compartimento intravascular. El aumento del volumen plasmático fraccional en las metástasis espinales se debe probablemente, la teoría es que hay un aumento de la neovascularización del tumor. Los tumores adquieren un mayor suministro de sangre a partir de múltiples mecanismos, generando una red vascular anormal dentro de las lesiones metastásicas. Esto hace que el medio de contraste se acumule dentro de la red vascular del tumor, lo que resulta en un aumento del volumen plasmático en la resonancia magnética de la perfusión con contraste dinámico. Es un estudio retrospectivo, se incluyeron pacientes a los que se les hizo resonancia con perfusión con contraste dinámico y biopsia de las lesiones vertebrales en los centros médicos entre el 2015 y el 2018. Los criterios de inclusión, ellos utilizaron pacientes a los que se les hubiese hecho la resonancia de perfusión con contraste en 30 días, en un lapso de 30 días menor a la biopsia, o sea, que no tuvieran una diferencia temporal mayor a 30 días. Obviamente que la resonancia se hubiese realizado antes de la biopsia, que se hubiese realizado el estudio al mismo nivel de la columna vertebral, y excluyeron a aquellos pacientes que tenían radioterapia previa en la región vertebral estudiada de interés, que la resonancia no hubiese arrojado los resultados o no fuera de buena calidad, en aquellos pacientes que tuvieran biopsias no diagnósticas y en aquellos pacientes que la lesión de la columna fuera muy extensa o tuvieran una cifoplastía previa. El objetivo era investigar y poder demostrar la relación que existe entre el volumen plasmático fraccional y el diagnóstico histopatológico de las lesiones espinales. Ellos toman como presunción que el volumen plasmático fraccional va a ser diferente entre las lesiones no neoplásicas y las lesiones metastásicas. ¿Por qué? Porque las lesiones benignas no neoplásicas deberían tener una menor vascularización y obviamente eso va a significar un menor volumen plasmático fraccional. Ellos hicieron un protocolo de estudio con un resonador 1.5 telas, un GE, con bobinas de superficie cervical, torácicas y lumbares, con una secuencia de rutina, un sagital T1, un sagital T2, un sagital STIR, y luego realizaron la perfusión con la aplicación de contraste endovenoso. Utilizaron gadobutrol a razón de 0.1 milimoles por kilogramo de peso. Ellos explican en el estudio cuáles fueron las velocidades, cuáles fueron los grosores, todo de las secuencias que utilizaron, pero eso está todo en el artículo por si alguien lo quiere revisar. Bueno, y después utilizaron unas secuencias específicas que eran secuencias de gradiente eco ponderadas en T1 para generar imágenes en fase dinámica y ahí poder calcular la magnitud del volumen plasmático. Bueno, eso lo hicieron con imágenes sagitales, axiales, ponderadas en T1, después de la aplicación del contraste. Bueno, entonces ellos tuvieron 100 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, 52 hombres y 48 mujeres. De esos 51 tenían por biopsia, porque esto es un estudio retrospectivo, ya tenían por biopsia demostrada una lesión neoplásica, el número 51, y tumores malignos eran 83. En esta tabla lo que ellos muestran fue la cantidad de lesiones tumorales que encontraron y de dónde eran esas lesiones. 30 pacientes, algunos pacientes, 30 pacientes tenían lesiones no neoplásicas, 67 tenían lesiones malignas y 3 pacientes tenían ambas lesiones, ¿sí?
dentro de un grupo que estudiaron. 65 pacientes tenían una sola lesión demostrada por biopsia, 18 pacientes tenían 2 lesiones, 5 pacientes tenían 3 lesiones estudiadas y 2 pacientes tenían 4 lesiones. O sea, por eso el número de pacientes no es igual al número de lesiones estudiadas. Entonces ellos lo que están mostrando acá es un ejemplo de 2 pacientes con cáncer de colon. El paciente 1, entonces lo que estamos viendo en la primera columna es una resonancia, un T1 sagital de la región lumbar, donde encontramos señalado con las flechas 2 imágenes, 2 lesiones, 2 áreas hipointensas, ¿sí? Estas son las vértebras de interés y esas fueron las vértebras a las que posteriormente se realizó la biopsia. Vemos como en la columna del medio, en el paciente 1, no hay un aumento de la captación del contraste en la fase del volumen plasmático, y en la superposición de las imágenes T1 y volumen plasmático tampoco se observa esa hipercaptación. Este paciente, la biopsia demostró que era una lesión no maligna, que fue el resultado de este paciente. En el paciente 2, en el ejemplo 2, vemos también imágenes hipointensas señaladas con la flecha en el T1 sagital. Después vemos en el mapa de volumen plasmático cómo hay un aumento de la captación del contraste, que es lo que está señalando aquí con la flecha, y cuando se hace la superposición del T1 y el contraste en la fase dinámica, vemos cómo ha señalado con la flecha está esa hipercaptación. En el paciente 2, el paciente tenía 2 lesiones malignas a nivel de L2, demostradas por patología. Entonces, lo que ellos muestran es que a pesar de que en el T1 todas las lesiones se ven hipointensas, en los mapas de volumen plasmático solo las lesiones malignas, por lo menos en estos ejemplos, mostraron un aumento de la intensidad de la señal, mientras que las lesiones no neoplásicas mostraron un aumento mínimo o nulo y mostraron una captación, o sea, un comportamiento similar a las vértebras no comprometidas. Bueno, en estos casos en particular, en el primer paciente, el aumento o la captación del volumen plasmático fue de 0.9, ¿sí? Mientras que en el paciente 2, ese aumento de la captación del volumen plasmático fue de 5.8, o sea, una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico para la captación del contraste. Igual se ve en las imágenes. Este es otro ejemplo. El paciente 3 es un paciente que tenía una lesión espinal ósea que demostró fibrosis sin malignidad con un volumen plasmático de 1.4, que es lo que estamos viendo aquí con la flecha, ¿sí? Presenta una pequeña hipercaptación o una pequeña captación, aumento del volumen plasmático, perdón. Y lo mismo estamos viendo en la tercera columna, que es donde está la fusión. En el paciente 4 es un paciente que presenta lesiones malignas en L2 a L5, que es lo que está señalado con las flechas, lo que estamos viendo acá. Y vemos cómo este paciente sí tiene un aumento de la captación y el volumen plasmático medido con ROI. En este paciente fue de 12.2 como promedio de las 3 lesiones. Bueno, ellos hablan ahí que hay un margen importante, un margen de seguridad para manejarse con los valores del volumen plasmático, pero también podemos encontrar casos falsos positivos o falsos negativos. Ellos hablan ahí que las fracturas vertebrales benignas osteoporóticas pueden dar resultados falsos positivos debido a la reacción que se genera en la reparación de la fractura con un proceso inflamatorio, con la angiogénesis secundaria. Entonces, las fracturas osteoporóticas pueden generar un falso positivo. Entonces, aquí lo que estamos viendo en la primera imagen, que es la fila A, vemos un paciente de 62 años con un cáncer de páncreas primario, con informe de patología, al cual se le hizo una resonancia con contraste dinámico y vemos cómo hay un aumento de la captación del contraste, y lo vemos en la fusión de la imagen T1 y del contraste dinámico, como hay un aumento, ¿sí?, del valor plasmático a 3.7, que es lo que está señalando acá la flecha. Y este paciente se estudió, se le hizo la biopsia y la lesión era no neoplásica a nivel de L1, ¿sí? Entonces no tenía una metástasis vertebral.
En el segundo paciente es un paciente, un falso negativo, es un paciente masculino de 69 años con un cáncer de esófago metastásico en T11. ¿Sí? Se hizo la resonancia con el contraste dinámico y el volumen plasmático de este paciente solamente se elevó a 1.1. Estos valores falsos negativos, a pesar de que el resultado de la biopsia fue positivo, probablemente se deba a una vascularización disminuida o limitada de esta metástasis. Entonces, las lesiones hipavasculares o con pobre vascularización pueden llegar a dar resultados falsos negativos. Ellos hablan de que para las lesiones no neoplásicas el valor del volumen plasmático medio fue de 1.6 y en las malignas fue de 4.2 y con poca superposición entre los valores plasmáticos de las lesiones no neoplásicas y de las malignas. Ellos destacan que el primer cuartil del volumen plasmático para las lesiones malignas fue de 2.2, mientras que el tercer cuartil para las no neoplásicas fue de 1.5. Esto habla de que no debe haber una superposición significativa entre estas dos imágenes. Así que ellos hablan que para tomar el punto de corte óptimo para esta valoración es de 1.6, un valor de volumen plasmático. ¿Sí? Y eso va a tener una sensibilidad del 93% con un índice de confianza del 95%, 97%, 85% y una especificidad de 78%. Ahora, hay otras imágenes de resonancia que son útiles para hacer este tipo de caracterizaciones asociadas o no al uso de contraste, y ellos mencionan el DWI como una de las secuencias útiles para hacer esta diferenciación cuando asociado, o sea, sumado al uso de contraste endovenoso. Bueno, en conclusión, ellos indican que el parámetro de resonancia magnética, de las imágenes de resonancia magnética por perfusión con contraste dinámico, utilizando el volumen plasmático fraccional, es capaz de diferenciar entre las lesiones no neoplásicas y las lesiones malignas de la columna. Y obviamente ellos ahí recomiendan que hay que hacer futuras investigaciones orientando a mirar no solamente si se puede diferenciar entre una lesión neoplásica una lesión benigna y una lesión maligna, sino que también evaluar la efectividad de este método para evaluar la respuesta al tratamiento o predecir la respuesta al tratamiento. ¿Sí? Eso básicamente fue lo que ellos plantearon, el estudio que ellos hicieron, y demostraron que funciona el uso del contraste dinámico para diferenciar las lesiones de la columna.